Mis queridos hermanos, qué bueno es verles nuevamente, el poder compartir de la palabra. Hoy día vamos a estar hablando acerca de un personaje extraordinario, un lindo hermanito que aparece mencionado en un solo libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero es tan impactante su historia, va a ser tan impactante lo que vamos a saber de él, que creo que vale la pena estos pocos versículos que vamos a estar considerando. Hoy día vamos a estar hablando acerca del hermano Onesíforo, un siervo fiel al Señor, como diríamos, hasta la muerte. Un fiel hermano, un hombre decidido. No sé si he escuchado, es poco conocido, pero su obra, su trabajo y su dedicación quedó plasmado en la última carta que el apóstol Pablo escribió. Así que vamos a conocer un poquito de este hermano Onesíforo y vamos a ir a Segunda de Timoteo, por favor. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Primero vamos a trabajar ahí y después también vamos a estar mirando algo en el capítulo 4. ¿Ok? Ya vamos a contar, vamos a leer un poquito, pero ya vamos a estar contando algunos detalles, algunos aspectos de la vida de este tremendo varón de Dios. Dice la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. ¿Ok? De eso vamos a estar hablando hoy día. Note muy bien que por esta referencia entendemos que el hermano Onesíforo vivía en la ciudad de Éfeso, donde Timoteo servía como evangelista, como predicador. Allí nuestro hermano Onesíforo tenía su residencia y note muy bien que Pablo recuerda, dice en verso 18, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Para que usted entienda muy bien, la primera cualidad que nosotros vemos de Onesíforo es un hermano que siempre está dispuesto a ayudar. A Pablo en Roma, dispuesto a ayudar. A Timoteo y a Pablo en Éfeso, dispuesto a ayudar. Un cristiano siempre dispuesto a ayudar a las demás. Vamos a verlo y nótelo muy bien que tal vez Onesíforo no era en este caso un pastor, tal vez no era un predicador famoso, pero Onesíforo era un hombre que destacaba, un hombre preocupado en ayudar, en servir a las otras personas. Qué maravilloso es este hermano, ¿cierto? Necesitamos poder tener el corazón de Onesíforo, un cristiano que siempre ayuda, un hermano que en todo momento, que siempre está dispuesto, que siempre es colaborador, que siempre está allí para ayudar a las otras personas. ¿Cierto? ¿Le parece interesante? Nótelo muy bien. Ahora,
Segunda cualidad que vamos a mirar de Onesíforo. Cuando Pablo, y aquí vamos a entrar ya al grueso del argumento, ya conociendo el corazón de Onesíforo, cuando Pablo estuvo preso en su segundo encarcelamiento, cuando Pablo en este caso fue puesto en la prisión de Roma, Onesíforo tomó una decisión. Recuerda, él vive en Éfeso, en Asia Menor. Allí tiene su familia, allí se congrega con la iglesia, allí sirve y ayuda a muchos hermanos. Pero Pablo cayó preso en Roma. Pablo está grave. Las audiencias no han sido favorables. La carta que le escribe a Timoteo nos muestra y nos grafica claramente: el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Son los últimos momentos del apóstol y Onesíforo hace algo tremendo. Si tú te fijas muy bien allí, versículo 16 y versículo 17, Onesíforo tomó una decisión. Cuando Onesíforo se dio cuenta de que Pablo estaba preso en Roma, cuando se dio cuenta que le quedaba poco tiempo al apóstol de Jesucristo, Onesíforo hace algo que nadie más hace. Yo me imagino la escena. Llegaron los informes, llegaron los reportes, Pablo está sufriendo, Nerón está loco, está persiguiendo a los cristianos, está matando a los cristianos, está habiendo muchos problemas en Roma. ¿Quién quiere ir a Roma en ese momento? ¿Quién quiere ir a la capital donde está el emperador loco que está matando a los cristianos, que incendió Roma, culpó a los cristianos y lo está persiguiendo y matando por miles? De que ser cristiano debe ser una amenaza para el reino en ese momento. Recuerde que todo era una excusa de Nerón en su locura. Onesíforo dice: yo voy a ir. Hermano, yo voy a viajar para ir a ayudar a Pablo. ¿Cómo, Onesíforo? Onesíforo, tienes esposa. Onesíforo, tienes hijos. Tienes familia, tienes negocio. ¿Por qué vas a ir a Roma? Yo voy a ir a ayudar a Pablo. Ese es el corazón de Onesíforo. Y Onesíforo, como un pastor, nota muy bien que se me viene siempre cuando pienso en Onesíforo, siempre se me viene a la mente la imagen del buen pastor, la imagen de ese pastor que busca la ovejita que está en peligro, de ese pastor que se preocupa por su ovejita que está dañada, por la perni quebrada, por aquella que está caída, por aquella que está lastimada. Onesíforo hace el viaje a Roma y dice versículo 16, porque muchas veces me confortó, versículo 16, no se avergonzó de mis cadenas. Recuerda que en el contexto de segunda de Timoteo, míralo muy bien, ya Pablo lo dijo arriba en el 1:15, Pablo dijo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Todos me han abandonado. Todos me dejaron. También, por si acaso, en el mismo contexto, capítulo 4, versículo 16 de segunda de Timoteo, mire cómo dice segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Todos han abandonado a Pablo. Todos los de Asia han desamparado a Pablo. Todos los que están ahí en Roma, donde Pablo está preso, la iglesia le ha vuelto la espalda. Todos miran hacia otro lado. El cristianismo en este momento pende de un hilo. Está perseguido. Nerón está decidido a acabarlo. ¿Y quién más grande? ¿Qué pilar más enorme? ¿Qué paladín más grande es Pablo? Nadie quiere estar cerca de él. Todos me han abandonado.
Si el cristianismo es una amenaza, imagínate que lo que es ser un predicador y un líder dentro de la iglesia. En ese momento, la vida de Pablo corría peligro y la vida de todos aquellos que se vinculaban a Pablo corrían peligro. Onesíforo no tuvo miedo. Onesíforo hizo el viaje, fue a Roma, buscó a Pablo, preguntó por él. Recuerda que tenía que ir a la prisión. Recuerda que tenía que ir ahí a la visita. Onesíforo hizo el viaje. Onesíforo se contactó. Onesíforo llegó a la misma prisión y no se avergonzó de las cadenas de Pablo, y allí mismo, dice el capítulo 1, lo confortó, lo ayudó, le fue a llevar una mano amiga en el momento que Pablo más lo necesitaba. No se habla mucho de Onesíforo, pero creo que lo que él hace es extraordinario. Es extraordinario. Se da cuenta que el apóstol está enfrentando problemas, que está solo, que está desamparado, que todos lo han abandonado, y en ese mismo momento toma la decisión más importante de su vida. Deja todo por ir a buscar a la ovejita que estaba desamparada. Fue allí. Note muy bien que dice en el versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma, allí estaba Pablo. La ciudad estaba en ruina, estaba quemada. Los cristianos eran perseguidos. Era peligroso darse a conocer como un cristiano en esos momentos. Pero Onesíforo buscó solícitamente. ¿Sabe lo que significa la palabra solícitamente? Cuando alguien está solícito, significa que lo buscó con disposición, lo buscó con entrega, lo buscó con abnegación, lo buscó sin desmayar, sin descanso. Sin descanso. Onesíforo es un pastor como el de Lucas 15. ¿Tú te acuerdas en la historia cuando se hablaba de la restauración? Allí en Lucas 15, cuando hablaba de la oveja. Un pasaje que siempre citamos cuando hablamos de evangelismo y sobre todo por su contexto cuando hablamos de restauración. Y allí en Lucas capítulo 15, cuando habla de la oveja perdida, una característica del pastor, dice allí en versículo 4, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. El pastor no se va a detener hasta encontrar su oveja perdida. Onesíforo no se va a detener hasta poder entrevistarse, ver y ayudar a Pablo. Ese es el corazón de este hombre. No es solamente un corazón de buenos deseos. Hermano Pablo, oremos por Pablo. No. Hagamos una oración por él. Hagamos una cadena de oración por Pablo. Onesíforo no se quedó en buenas intenciones. Onesíforo no solamente se quedó en buenos deseos. Onesíforo no se quedó solamente con bonitas palabras o una bonita oración. Onesíforo está dispuesto, me está diciendo a mí, yo estuve dispuesto a hacer algo. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el corazón de Onesíforo? ¿Cuántos de nosotros iríamos a responder y ayudar a un hermano sabiendo que se encuentra en otro lugar? Son miles de kilómetros, el viaje es enorme, es largo, es peligroso, es riesgoso. El evangelio está siendo perseguido. Nerón quiere destruir a la iglesia. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer ese viaje? ¿Cuántos estarían dispuestos a ir a socorrer a la ovejita que está lastimada? Allí está Pablo. Allí está Pablo encadenado. El juicio ha sido contrario. Está próximo a su ejecución. Y allí llega Onesíforo como un pastor a confortar y a cuidar. Dice versículo 16, me confortó muchas veces. No se avergonzó de mis cadenas. Cuando todos le daban vuelta a la espalda a Pablo, Onesíforo fue leal a Pablo. Onesíforo buscó a Pablo. Eso me gusta a mí de entender de este vínculo, de esta relación. Nunca hemos escuchado a Onesíforo, pero cómo ama a Pablo, cómo ama a sus hermanos, cómo se entrega y sirve y les sirve a ellos.
Me gusta la actitud de Onesíforo porque Onesíforo ha grabado las palabras de Jesús, esas palabras que no están reveladas en ninguno de los evangelios, pero que Pablo mismo la dio a conocer, como dice en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Onesíforo es un hombre que disfruta en dar. Onesíforo es un hombre que disfruta en sacrificarse, en entregar, en ofrecer. Si tiene que hacer un viaje, lo va a hacer. Si tiene que desgastarse, lo va a hacer. Si tiene que invertir, lo va a hacer. No va a estar con el dinero de otro, con el tiempo de otro, con la ayuda de otro, con las fuerzas de otro. Él quiere desgastarse a sí mismo. Él quiere entregarse. Me buscó solícitamente. Me imagino lo difícil que tiene que haber sido. Hasta la iglesia de Roma le había dado vuelta a la espalda. Recuerde que la iglesia de Cristo en Roma estaba establecida hace mucho tiempo. Pablo le había escrito a ellos. Pero ahora cuando Pablo está diciendo en el capítulo 4, todos me han desamparado. En mi primera audiencia nadie estuvo conmigo. Y yo me pregunto, ¿y dónde estuvo la iglesia de Roma cuando Pablo más la necesitó? Onesíforo tuvo que venir de Éfeso para ayudar. ¿No hay ningún hermano en Roma que pueda ayudar a Pablo? No había ninguno. No había ninguno. Nadie se la jugó por Pablo. Nadie quiso exponerse por Pablo. Solo Onesíforo, que hizo este largo viaje. Un siervo dispuesto a sacrificarse. Un siervo que ayuda, un siervo que busca la oveja, un siervo que conforta, un siervo fiel. Es Onesíforo. ¿Y por qué quise destacar esta historia, mi hermana? Porque por mucho tiempo la historia de Onesíforo me llamó poderosamente la atención. Porque si tú miras muy bien, cuando se tiene que hablar de él, versículo 16, dice, me confortó, pasado. No se avergonzó, pasado. Sino que cuando estuvo, pasado. Me buscó, pasado. Mire, voy a ir a un punto. Versículo 18. Concédale, futuro. Concédale, futuro. Que halle, futuro. Ahora vamos al capítulo 4, por favor, para que sigamos observando los tiempos verbales. Y nótalo muy bien. Capítulo 4 ahora. Versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila, lo hemos leído ya en otras oportunidades, y a la casa de Onesíforo. Y no se menciona personalmente en el saludo final de Pablo. Y se pide y saluda a la casa de Onesíforo. Y en el capítulo 1, concédeles que el Señor le conceda misericordia en aquel día, en el día final. ¿Saben lo que dicen los eruditos bíblicos? Que estos pasajes, y observando bien sus tiempos verbales, son una clara referencia que Onesíforo murió tratando de ayudar a Pablo. Mira lo que te estoy diciendo. Onesíforo hizo el viaje a Roma para nunca más volver. Para nunca más volver. Onesíforo hizo todo ese desgaste. Y ahora cuando se piensa en Onesíforo, lo único que Pablo piensa es en el futuro, de que el Señor le dé su gracia y su misericordia en aquel día,
Y cuando se tienen que entregar saludos a la iglesia y a los hermanos allá en Éfeso, se menciona la casa de Onesíforo. Ya no se menciona a él por nombre. Y eso indica que con toda probabilidad, Onesíforo también fue puesto en prisión. Onesíforo también fue perseguido, como estuvo con Pablo, sirviendo a Pablo, ayudando a Pablo, y en ese momento Onesíforo murió, ayudando a Pablo. Y por eso que ahora Pablo, cuando escribe su carta, le desea, pensando en Onesíforo, le desea que haya misericordia en aquel día. Y cuando tiene que enviar saludos finales, le envía saludos a la familia, a la casa del hermano Onesíforo. Con toda probabilidad, murió tratando de ayudar a Pablo. ¿Qué aprendemos de Onesíforo? Un siervo dispuesto a sacrificarse por otros. Un siervo que estuvo dispuesto a servir a Pablo literalmente hasta la muerte. Onesíforo es un siervo, es un pastor que sirve a las ovejas hasta la muerte. ¿Estaría usted dispuesto a entregarse de esa manera por sus hermanos? ¿Estaría dispuesto usted a tal punto a servir a otro, de viajar, de dejar a su esposa? Si tenía hijitos pequeños, no lo sé. Si tenía hijitos mayores, no lo sé. Pero Onesíforo salió un día de su hogar. Me despido, mi cielo. Chao, mi bebé. Chao, mis hijos. Que te vaya bien, papito. Mándale saludos a Pablo. Dale nuestros besitos, dale nuestros abrazos al hermanito Pablo, que lo amamos tanto. Onesíforo tomó su bolsito y salió de su casa en Éfeso para nunca más regresar. Y llegó a Roma. Pablo lo reconoce, lo buscó en Roma, lo confortó y lo ayudó. Y de ahí nunca más se habla de él. Y lo único que se pide de él, que el Señor le conceda gracia en aquel día. ¡Qué tremenda historia! A mí me conmueve mucho el pensar el corazón de este hombre. ¿Quién está dispuesto a eso hoy en día? Vivimos en un mundo lleno de egoísmo. Vivimos en un mundo donde vivimos preocupándonos de nuestras necesidades, donde son nuestros problemas los más importantes, donde vivimos obsesionados en las cosas que necesitamos, donde somos nosotros los que siempre estamos apelando y buscando ayuda. Siempre estamos preocupados de que nos ayuden a nosotros. Onesíforo nos diría, mejor es dar que recibir. Onesíforo nos diría, hay que ser fiel hasta la muerte. Onesíforo nos diría, yo quise cuidar a mi hermano, ayudar a Pablo hasta las últimas consecuencias. Y este es el recuerdo de este varón. Poquitos versículos, tan solamente 2 citas bíblicas y 4 versículos nos narran la historia de este varón. Pero la carga emotiva de lo que Pablo está diciendo, Pablo no se puede olvidar de la casa de Onesíforo. Salúdalos, por favor. Cuando Timoteo lea la carta, saluda a esa esposa, saluda a esa familia que perdió un padre, que perdió un esposo, que perdió un pilar. Porque cuando se trata de servir a Cristo, eran tiempos peligrosos. El evangelio estaba en riesgo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos por los demás? ¿Estarías dispuesto a sacrificarte por tu hermano? ¿Estarías dispuesto a hacer un viaje por tu hermano? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por otros con tal de servirles en el evangelio? Ese es Onesíforo, un hombre extraordinario. Un hombre extraordinario por su corazón.
un hombre extraordinario por su entrega. Él no es un predicador. Él no ha convertido a multitudes. Él no ha hecho viajes misioneros. El único viaje que conocemos fue un viaje para ayudar a su hermano y amigo, Pablo el apóstol, un hombre extraordinario que lo dio todo, hasta la vida, que no dio lo cómodo, que no dio lo justo, que no dio lo necesario, sino que dio hasta las últimas consecuencias. Un siervo hasta la muerte, un buen pastor, porque el buen pastor, su vida da por las ovejas. Un ejemplo de Cristo. Vemos en la persona de Onesíforo el ejemplo de Cristo. Uno que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ahora Onesíforo, sabiendo eso, yo también voy a estar dispuesto a dar mi vida por Pablo. Pablo es el mensajero de Cristo. Pablo es el siervo de Dios. Pablo es el que ha defendido y que lleva la antorcha de la verdad. Yo voy a estar con él. Yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a servir. Qué precioso es entender cómo la misión de Onesíforo puede seguir manteniendo revitalizada la misión de la predicación apostólica. Ningún esfuerzo es en vano, mi hermano. Un vasito de agua, dice Jesús. Un que Dios te bendiga, una oración, un apoyo, un ánimo, un viaje, palabra de aliento. Cualquier cosa que sirva para el ánimo de nuestros hermanos y el bienestar de la obra. Onesíforo te diría, eso es lo que debemos hacer. Apoyarnos los unos a los otros. Levantarnos los unos a los otros. Tal vez yo no voy a predicar, dice Onesíforo, pero yo voy a ayudar a aquel que lo está haciendo. Tal vez yo no voy a escribir cartas, tal vez yo no voy a hacer una obra misionera ni viajes evangelísticos, pero yo voy a ir a ayudar a aquel que lo está haciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud hoy en día? ¿Cuántos de nosotros hoy en día esperamos todo de nuestros líderes, esperamos todo de nuestros siervos, esperamos todo de nuestros hermanos, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nada por aquellos que nos sirven, por aquellos que nos ministran, por aquellos que nos ayudan en el evangelio? Esto es un equipo, hermano. Esto es un equipo. Yo miro por ejemplos pasados que hemos visto, yo miro en el ejemplo de Onesíforo. Lo mismo que sucedió, ¿se acuerda con Moisés, Aarón y Hur? Cuando Moisés se cansaba, en ese momento Aarón y Hur levantaron su brazo. Cuando David huía y en ese momento necesitaba apoyo, Jonatán le iba a fortalecer. Y tantas veces hemos visto que los siervos de Dios necesitaron ánimo, necesitaron apoyo, necesitaron ayuda, necesitaron onesíforos, Aarones, Hur, personas que les alentaran y animaran y ayudaran, ya que esta es una obra demasiado inmensa, demasiado grande, como para que una sola persona la pueda realizar. Por eso me gusta el corazón de Onesíforo, porque necesitamos hermanos y hermanitas que también ayuden a otros para que ellos hagan la misión. A veces alguien diría, no sé qué puedo hacer por la obra, no sé cómo puedo colaborar por la obra. Tenga el corazón de Onesíforo y te lo aseguro que nos van a faltar las oportunidades para poder colaborar y ayudar a la obra y a aquellos que hacen la obra del Señor. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude, porque yo estoy seguro que el Señor va a dar de su gracia y de su misericordia. Pablo lo pidió aquí, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Estoy seguro que Dios va a recordar el servicio, la fidelidad y la entrega de Onesíforo, y él va a tener la gracia, la misericordia del Señor, porque él fue un siervo fiel hasta la muerte, un hombre sacrificado que estuvo dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos mirando pequeños ejemplos, pero al mismo tiempo ejemplos que nos desafían,
ejemplos que nos instruyen, que nos dejan ejemplos e historias extraordinarias que debemos imitarlas como hijo de Dios. Onesíforo no era un gran predicador, no lo sé. Nunca destacan sus sermones, ni sus viajes misioneros, ni destacan sus conversiones o que él lograba milagros o poder. Onesíforo tomó una decisión y por eso está en la Biblia. Es destacado porque fue fiel hasta la muerte y ayudó a Pablo y a los siervos de Dios. Sigamos el ejemplo de Onesíforo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias damos a nuestro Dios por un personaje tal vez tan desconocido como este hombre. Pablo es uno de esos personajes que por toda parte suena, y yo creo que todo el mundo ha escuchado el apóstol Pablo. Y no es que sea malo eso de ninguna manera, pero estos personajes son personajes que ni siquiera se escribe mucho de ellos, o ellos no hacen obras como otros, como la del apóstol Pablo. Pero noten que es el apóstol Pablo quien hace una obra tan maravillosa, tan inspiradora para todos. Pero es Pablo quien da testimonio de la necesidad que tuvo en momentos muy difíciles y de cómo un hombre que, como Luis acaba de decir, no remarca por ser un predicador o por ser un hacedor de milagros en la época que estuvieron los dones espirituales en vigencia. Incluso Pablo estaba vivo, pero no sobresale por eso, sobresale por acordarse de un hermano en prisión, un hermano necesitado. Yo los quiero invitar, o yo no sé si me permiten decir, les quiero proponer un desafío hoy. Busquémonos un hermano que necesite ayuda. Pensemos en alguien. Preguntemos por alguien. ¿Qué hay del fulano? ¿Necesitará ayuda fulano? ¿Necesitará una llamada? ¿Necesitará una ayuda de no sé, de cuál índole puede ser? Puede ser de cualquier índole. Hagamos lo que hizo este hermano. Busquemos a otro hermano y miremos a ver en qué podemos ayudar, hermano. Imitemos. La Biblia dice que hay personas dignas de imitar, y yo creo que este varón es digno de imitar. Les propongo esto para la gloria de Dios. Lo que haga tu mano derecha, que no lo haga tu izquierda. ¿Quién necesitará de usted? Pueden haber. De seguro que alguien hay. Puede ser de la iglesia, puede que no sea de la iglesia. La Biblia dice que hagamos bien mayormente a los de la fe, pero igual podemos ayudar a cualquier persona, al prójimo, sin ningún problema. Debemos ser ricos en buenas obras, hermanos. Los invito a pensar en esto y a que hagamos esto. Busquemos a alguien a quien ayudar con algo. Hay maneras en que ayudar. Vamos a orar. Excelentísimo Señor, te damos gracias por estos personajes de la Biblia, Padre, que son una bendición, oh Dios, que son tan importantes. Gracias por hombres como este personaje de hoy, Padre Santo, que nuestro hermano Luis nos ha compartido. Gracias por haber dejado estos pocos versículos acerca de él, oh Dios. Esto nos habla, Padre, de lo bueno que tú eres. Tal vez él no sabe que aparece en la Biblia. Tal vez, como nuestro hermano Luis decía, él murió y cuando Pablo escribió ya él no estaba en la tierra, y entonces tal vez él ni siquiera supo que quedó ahí, Padre Santo, registrado en tu palabra como un hombre de gran amor por el apóstol Pablo, como un hombre como Cristo, porque la Biblia dice que el verdadero amor es poner la vida por los hermanos. Y en las condiciones en las que estaba el primer siglo y el apóstol Pablo encarcelado, pues vemos, Padre Santo, que lo que este hombre y este hermanito hizo fue poner incluso su vida, Padre Celestial, en riesgo por el apóstol, por un hermano. Gracias, Señor, por dejar estos versículos. Esto nos habla también, Padre, que hay obras que delante de ti son muy relevantes, aunque para los hombres a veces sean como nada, Padre Santo, pero delante de ti, el que este hermano se preocupara del apóstol Pablo fue tan grande, Señor, que tú permitiste que quedara en las escrituras
como una persona que nos iba a enseñar muchas lecciones, como la de hoy, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a ser imitadores así de estos personajes. En el nombre de Cristo te alabamos por estar estudiando personajes de la Biblia. Bendice a nuestro hermano Luis con la buena salud, con el buen entendimiento. Ábrele, oh Dios, siempre la bendición para que él pueda seguir adelante, trabajando con los personajes que él ya ha venido trabajando y que tiene ya listos para presentar. Pero también, Padre, ábrele camino para que trabaje en aquellos que no ha trabajado, porque de seguro hay tantos personajes, Padre, que se puede hacer mucho trabajo. Te rogamos, Padre, esto para que esto también quede, Señor, aún, para que después de que nosotros nos vamos de este mundo, muchas personas puedan encontrar aliento en estos estudios, Padre amado, que esperamos queden, oh Dios, para servirte y honrarte, Señor, en los tiempos futuros, Padre amado. Para tu gloria y tu honra, y no para la nuestra, por supuesto, sino para tu gloria, Señor. En Cristo, gracias. Amén. Nos despedimos de la transmisión en Facebook en esta noche. Damos muchas gracias a Dios por la compañía. Pedimos que el Señor les bendiga a todos ustedes. Recuerden, venga a Cristo, obedézcale al Señor. No seamos rebeldes, que la verdad necesitamos a Cristo porque Él es el único que nos puede salvar. Imitemos, por ejemplo, a estos personajes de la Biblia. Tiene preguntas, tiene inquietudes, escriba aquí en las páginas de Facebook y estaremos ayudándole con la Biblia a mirar el camino del Señor. Recuerde que hay que seguir a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, pero hay que obedecer.